Bienvenidos. 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 Bienvenidos al Descaro. Te invito a que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? Esta semana vamos a hablar de podcast y para ello, como no, vamos a contar con nuestro colaborador descarado que sabe mucho de podcast y hoy nos va a hablar de los conversacionales. Buenas, Xavi, ¿qué es eso de los podcasts conversacionales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un podcast conversacional no es ni más ni menos que un podcast donde un par de personas, habitualmente, pues con algún invitado o alguna que otra persona más, se dedican a hablar de algunos temas como si fuera una conversación en un bar o en algún otro sitio. Normalmente suelen estar protagonizados por personas, por periodistas o por podcasters que tienen bastante complicidad, bastante química entre ellos y hablan de temas que les preocupan. Es una de las vertientes, una de las variantes de los podcasts en las que hay, pues la verdad es que hay mucha oferta para escuchar algunas de las cosas de las que habla gente que nos pueda interesar. No son entrevistas, son conversaciones, por eso se llama podcast conversacional. Dos personas mínimo, a partir de ahí todas las que quieran, hablando de temas que les preocupan y normalmente pues invitando a algunas personas para hablar con ellos y que aporten también su opinión. La verdad que el podcast conversacional yo diría que son de los más utilizados, ¿no? El que más fácil de hacer y en el que la gente se viene arriba y se pone a hablar de lo que sea. Correcto. Hay muchísimos de muchas cuestiones, de muchas tendencias, de muchos temas y ahí pues bueno, podemos encontrar de todo. Cada uno que busque el que más le acopla, porque al menos de conversacionales hay infinidad. Desde los más famosos, que no vamos a nombrar porque ya los conocerá todo el mundo, a los que vamos a recomendar en la edición de hoy del Descaro. Pues empezamos con Nerea Pérez de las Heras e Inés Hernán, que están detrás del proyecto Saldremos Mejores en Podium Podcast y que analiza con gracia y desparpajo la actualidad diaria. En sus propias palabras, lo que se encontrarán los oyentes cuando escuchen Saldremos Mejores es un podcast de actualidad sociopolítica contada con gracejo y que trata cuestiones que nos afectan a diario como ciudadanos. Va más allá de la charla de bar para analizar cuestiones que realmente desconocemos en profundidad. Inés Hernán es abogada, hasta hace poco más de un año ejerciendo y convertida en los últimos meses en una de las comunicadoras más prometedoras de nuestro país. La conoceréis por sus trabajos en Genplace, que ha sido premio Ondas a Mejor Programa de Entretenimiento, La Resistencia, Payasos de Fuego y el proyecto teatral Ni Puta Gracia. Y Nerea Pérez de las Heras es periodista, humorista y escritora y se hizo un hueco en el feminismo patrio tras llevar el teatro su monólogo Feminismo para torpes en 2016, que convirtió el libro en 2019. Ahora está a punto de estrenar en el Teatro del Barrio su nueva función, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los capítulos de su primera temporada se han estrenado todos los miércoles a las 7 de la tarde y en breve esperamos que lancen su segunda temporada. Sí, la verdad que tanto Inés como Nerea hacen una buenísima pareja en Saldremos Mejores y como decías, pues ahí la gracia y el desparpajo que tienen ellas para contar la actualidad, que yo creo que ya lo hacían, bueno, yo sigo a Inés Hernán en redes y ella ya lo hace diariamente, así que es una forma pues de unirse las dos y hacerlo mejor. Pasamos a Si es lo que parece, que es uno de los podcasts más escuchados de España, el primer podcast que es un reality presentado por Enric Sánchez y Laforte, es decir, Alma Andreu, una pareja real que a su vez también tienen sus propios proyectos personales y conversacionales como Mi Patio de Vecinas o Vidas Contadas. Está producido por 729 y se emite semanalmente para Podimo. Llevan 3 temporadas y 73 episodios en esta última. Él cree que hace un late night y ella cree que está en noche de fiesta. Así se presentan ellos para hablar de las cosas que le pasan a una pareja joven y sin hijos. Y entre otras cosas están en esta selección de podcasts conversacionales porque Laforte es valenciana, concretamente de Torrent, y había que decirlo. Sí, había que decirlo, eso te iba a decir. Yo creo que Laforte es valenciana, ya lo has dicho tú. Y bueno, ellos también hicieron hace poco, ¿no? El 24 horas podcast, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo estaba liderado por Enric en un hotel de Madrid y batieron un récord Guinness de hacer un podcast de 24 horas seguidas con un mogollón de invitados que iban pasando en directo y que, bueno, se puede ir escuchando por fragmentos en la misma plataforma de Podimo. ¿Y con quién continuamos? Pues seguimos ahora con Tres Amigos, un exclusivo de Spotify, el podcast más sencillo del mundo. Tres amigos hablando. Un objetivo, entender el mundo que llega, y un instrumento, historias, muchas historias. Historias aparentemente pequeñas, pero que cuentan cosas muy grandes. Y amigas y amigos conocidos que se irán sumando con sus preguntas y reflexiones. No es una tertulia, no es un debate, nadie quiere tener razón. Javi Gómez, Mamen Mendizábal y Borja Semper se conocen desde hace mucho tiempo, son amigos y conversan con complicidad para hacerse las preguntas adecuadas. Aunque hay que decir que en los primeros capítulos, en lugar de Mamen Mendizábal, lo ocupaba Eduardo Madina, también amigo de los anteriores. Un espacio semanal de poco más de 30 minutos por el que han ido pasando, entre otros, Santiago Albarrico, Íñigo Rejón, Jordi Évole, Mónica Carrillo, Juan Soto Ibars, Belén Cuesta, Mara Torres, Anaíri Simón o Risto Mejide, por ejemplo. Está producido por Fibe Talanda, la productora de otro valenciano, Antonio Castelo, y como decíamos, es un exclusivo para Spotify y solo se puede escuchar en esta plataforma. La verdad que este sería el básico que cualquier persona se le viene a la cabeza y dice, voy a hacer este podcast, pero bueno, aquí hay nivel, ¿no? Con periodistas, con políticos y con amigos más que conocidos. Sí, sí, además con temas bastante buenos, muy preparado y que, bueno, se te pasa bastante rápido porque dura media horita más o menos y, bueno, se te hace una escucha bastante agradable. Pues otro podcast a apuntarnos y continuamos con... Por si las voces vuelven. A raíz de la publicación de su libro sobre el brote psicótico que sufrió hace unos años y que también podéis escuchar en formato audiolibro leído por el propio autor, Ángel Martín ha estrenado un podcast con el mismo título para conversar sin ningún tipo de filtro con personas populares acerca de su experiencia con la salud mental. De momento han pasado por su podcast Mercedes Milá, Dani Martín, Beli Basarte, Nach y Borja Pavón. En este momento en el que se está normalizando que en nuestra sociedad todos y todas tenemos el riesgo en algún momento de la vida de tener algún problema de salud mental, poder acercarnos a las experiencias de gente que ha pasado por momentos complicados y que los conocemos por otros aspectos a través de un podcast donde se habla sin prisa sobre estos temas puede ayudar a mucha gente, porque las voces pueden volver en cualquier momento. Bueno, Ángel Martín ha sacado ese libro, ¿no? Y de ese libro ha sacado la idea del podcast, que también está siendo un éxito. Yo creo que ya va por la 9ª edición, creo que he visto en redes de ese libro. Y bueno, también es un detalle, bueno, un hecho más de todo lo que está haciendo, aparte de ese informativo que tenemos todos los días, y que al final es sumar más en todo lo que está haciendo Ángel Martín, y yo creo que esto está fenomenal. Sí, es un proyecto transmedia, en definitiva. Primero ha salido el libro, también está el audiolibro y ahora el podcast que amplía más todo lo que él contaba en primera persona, pues ahora lo refuerza con conversaciones con otras personas que también han pasado por momentos complicados como en su caso. ¿Y con qué podcast acabamos? Pues terminamos... Por último, desde Ontinyent, con Tono Calabuig y Gonzalo Borredà, que nos traen semanalmente un podcast independiente en valenciano y con perspectiva LGTBI. Parlar per no callar. En cada episodio tratan un tema de forma monográfica, como por ejemplo la bisexualidad, las relaciones tóxicas, el poliamor, cómo se vive la homosexualidad en un pueblo o la pornografía. Suelen tener algún invitado o invitada de su círculo de amigos o amigas porque reivindican que las opiniones de las personas anónimas también merecen ser escuchadas, aunque también podemos encontrar algunos de sus 23 episodios por el momento en el que están ellos dos solos al frente, porque Parlar per no callar nace de las conversaciones que sus creadores mantenían por teléfono y un día decidieron que las compartirían con el resto del mundo. No tienen guión y sus conversaciones son totalmente espontáneas. Como ellos mismos dicen, Parlar per no callar, el podcast que no necesitas pero que querrás escuchar. Sí, la verdad que son muchos los podcasts que son de este estilo, que parece que no hay un guión, pero al final te enganchan con todo lo que comentan, y en este caso que tiene esa parte más de LGTBI, pues también llamarás a ese colectivo, ¿no? a escucharlos. Ahora también estoy escuchando, ahora que estamos hablando de Parlar per no callar, estoy escuchando en catalán Oye Polo, de Radio Primavera Sound, y es un poco, me recuerda un poco a Estirando el Chicle, un poco más ese estilo, y en catalán, pero bueno, que está todo están muy chulos y bueno, no será por contenido y por podcast conversacionales. Además, lo bueno que tiene este mundo del podcast es que podemos escuchar en cualquier lengua del mundo, todo está accesible desde cualquier plataforma, hay algunos que son exclusivos, otros son gratuitos y bueno, nos hace abrir la mente y los oídos al mundo.
Así es, y como ahora conoceremos con Roger Casasalatriste, que vamos a hablar con él en unos minutos, sabremos más de A su atención, por favor, el podcast que acaba de finalizar su primera temporada y a ver con qué continúa, a ver qué nos cuenta. Muchísimas gracias, Xavi. A ti y bueno, me mantengo a la escucha para escuchar vuestra conversación porque la verdad es que he disfrutado mucho escuchando Su atención, por favor, y lo recomiendo también a toda nuestra audiencia porque se aprende mucho ya no solo del mundo del podcast, sino también de la economía de la atención, que hoy en día nos tenemos que parar un poco a ver y a escuchar sobre este tipo de cosas. Gracias y hasta la próxima. El descarado de esta semana es fundador y CEO del Cañonazo Transmedia, una de las empresas punteras en comunicación y entretenimiento, y contamos con él por el último podcast que ha realizado y que acaba de finalizar su primera temporada. Su atención, por favor. Un podcast centrado en la economía de la atención, un podcast conversacional que permite conocer a expertos en todo tipo de materias desde comunicación, contenido, redes sociales e incluso política. Roger Casasalatriste es quien dirige y presenta Su atención, por favor, y con él indagaremos más sobre esta atención que parece que vamos perdiendo y qué es aquello de lo transmedia. En un mundo en el que los contenidos son cada vez más abundantes, con el binge watching nos hemos vuelto una cultura basada en la bulimia audiovisual y en el que nuestra atención es un bien escaso, entonces tenemos que competir por una atención que es muy cara. Llega hasta tus auriculares el podcast Su atención, por favor. Buenas, Roger, encantada de que formes parte del Descaro. Lorena, un placer estar aquí en el Descaro, encantado de participar. Ahora que vivimos en esa sociedad de la rapidez, del cansancio, de la transparencia, de la medición, bueno, tiene 20.000 palabras y aún podemos ponerle más etiquetas. ¿Qué hizo que tuvieras esta idea y la llevaras a cabo? Pues mira, esto surgió hace más o menos un par de años. Una de las cosas que más me gusta de trabajar en el Cañonazo, de trabajar en esta empresa, es que tenemos una amplísima diversidad de conversaciones con gente muy distinta del ámbito de la comunicación. Podemos hablar con marcas, podemos hablar con productoras de televisión, podemos hablar con productoras de cine, hablamos con plataformas, hablamos con instituciones, hablamos con, una diversidad muy, muy amplia, ¿no? Y hace 2 años se me ocurrió la idea, decía, oye, esto yo lo quiero mostrar en algún sitio, quiero mostrar esta interlocución que tenemos y estas conversaciones tan variadas. Y entonces empecé a pensar, oye, ¿qué es lo que tiene en común toda esta gente tan diversa y todas estas empresas tan diversas y estas instituciones tan diversas con las que hablamos? Y pensé, claro, lo que buscan con nosotros es precisamente captar la atención de alguien a través de algún medio, primordialmente digitales, pero realmente lo abrimos a todo, ¿no? Entonces, todas estas marcas, estas plataformas, estas productoras, todas lo que están buscando es captar la atención. Entonces di con el concepto de la economía de la atención, que yo hasta me divierto mucho porque lo pregunto así en conversaciones que tengo con gente que me encuentro que voy a cenar o que voy a comer o lo que sea. Ay, estoy haciendo un proyecto sobre la economía de la atención. Y me dicen, sí, digo, ¿pero sabes qué es eso? Me dicen, no, me suena, pero ¿qué puede ser de no sé qué? Y a la hora que empezamos a hablar del tema, dicen, claro, es que es un tema que, a ver, es muy nicho de comunicación, pero luego nos atañe a todos, prácticamente, a todas las personas que estamos tanto consumiendo como produciendo contenidos. Entonces, encontré ese tema y gravaté un proyecto con el nombre de Su atención, por favor, y luego, bueno, cayó el COVID, vino todas estas cosas y no sé qué, y se quedó un poco enterrado. Y meses después lo saqué del baúl, hice una presentación de un proyecto que es un proyecto transmedia, que luego hablaremos de ello, pero que de momento comprende este podcast. En paralelo estoy escribiendo un libro con la editorial Lead y que se publicará, esperemos más o menos a mediados finales de año. Y la tercera pata que me gustaría hacer es hacer un documental audiovisual. Por lo pronto, a ver hacia dónde más pueda disparar el asunto, pero la idea es hacer este proyecto lo más transmedia que se pueda. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque ¿por qué has decidido hacerlo en podcast y no en otros formatos audiovisuales? Aunque ya me acabas de contestar, ¿no? Que estás pensando ya en más formatos para hacerlo transmedia. Sí, a ver, la idea era, te digo, mostrar esta interlocución, y yo quería sentarme a hablar con
toda esta gente tan diversa con la que trabajamos. Lo cual ya lo hacemos normalmente en nuestro día a día, pero simplemente no hay un registro de esto, ¿no? Esto se dio al, ok, perfecto, pues esto lo hablé con la editorial, me dijeron, oye, esto puede ser un super libro, es un tema que no está muy tocado, por lo menos aquí en el mundo hispano no está muy profundizado. Yo este último año llevo leyendo muchísimo sobre la economía de la atención, hay muchas cosas publicadas y se está hablando mucho, pero aquí hay realmente poco. Y entonces, claro, dentro del proceso del libro, hay un proceso de documentación y de hablar con gente que son expertos en el mundo de la economía de la atención, aunque muchos a lo mejor igual ni lo saben. Y entonces digo, bueno, esas entrevistas perfectamente pueden ser un programa, no sé qué. Dije, es momento de hacer un podcast, ¿no? Porque además, como todo esto a final de cuentas, este proyecto es un branded content del Cañonazo, ¿no? Entonces es una producción del Cañonazo y que trata de reflejar precisamente esos valores y esa diversidad de conversaciones. Y entonces dije, pues, ¿qué manera más práctica de hacerlo que hacerlo en audio, ¿no? No leo demasiada gente, consigo una grabadora y me voy grabando estas entrevistas por allá donde vaya. Entonces, la verdad es que funciona de lujo. Además, se da en este momento coyuntural en el que el podcast está haciendo una cosa como muy grande. Y luego la idea es complementarlo con un formato audiovisual que vaya más allá de las entrevistas y que sea un documental. Lo que tengo más o menos en mente es un documental seriado de diferentes episodios de piezas de más o menos entre 10 y 15 minutos, muy rollo Vox, de los Explained y de todas estas cosas, hablando de temas de la economía y la atención en verticales por temática, ¿no? La verdad que todo muy, muy interesante. Diré que he escuchado algunos episodios, me quedan unos cuantos, pero te aseguro que me los voy a escuchar todos porque yo sí que tengo la atención puesta en el podcast. Y me he quedado con algunas cosas que comentáis, como el binge watch it, que lo comenta Elena Neira. Y si el oyente no lo sabe, es que cuando devoramos temporadas de un atracón, ¿no? Todo de una, no nos vemos las series o lo que sea. ¿Qué crees que nos ha ocurrido para que nos hayamos convertido en estos devoradores de entretenimiento? Pues mira, lo del binge watching es muy curioso porque es como una especie de anomalía. En este momento en el que nuestra atención está totalmente fragmentada, en pequeños micromomentos de voy a hacer un scroll en Instagram para ver qué está pasando, voy a responder unos WhatsApps, voy a ver una serie, pero voy a ver un pedacito, no sé qué. El binge watching llega con el lanzamiento de House of Cards en 2013, si no me equivoco. Justamente estaba escribiendo sobre esto hace un par de días, cuando de forma también muy anómala para entonces, Netflix decide estrenar la serie de golpe, ¿no? Antes se estrenaban gradualmente, periódicamente, semanalmente los episodios de las series, ¿no? La ponemos toda disponible, ¿no? Y entonces, y es una apuesta que es muy, muy bestia, muy bárbara, pero claro, consiguen unos números brutales de consumo de gente que se tragaba 4 o 5 episodios de golpe y mucha gente que la consumió en un fin de semana toda la primera temporada de House of Cards, ¿no? Lo cual realmente lo que consigues con esto es una atención sostenida, una atención prolongada durante horas, lo cual, si te pones a pensar, es una cosa muy, muy, muy compleja para en este momento de fragmentación de la atención, ¿no? Y es una cosa que es un invento de Netflix y que ya se ha convertido casi en un estándar de consumo. O sea, yo, por ejemplo, gente que sale un podcast, ¿no? Ya para quitarnos de la serie, sale un podcast que es una historia de un documental con entregas semanales. Y gente que dice, no, escuché el primero, pero lo voy a dejar de escuchar hasta que estén todos los episodios disponibles y entonces ya me lo voy a ver, me lo voy a escuchar de un tirón. Y yo, ¿no? O sea, es muy curioso, es súper curioso. La verdad es que el binge watching, que por otra parte ya lo tenemos muy, muy integrado, es totalmente anómalo en el mundo de la economía de la atención. Sí, totalmente. También están los faster, que son los que se ponen, que Netflix te deja hacerlo, por 1,5 o 1,25 o por 2, y se ven series, podcasts, todo, hasta vídeos de YouTube. Yo conozco más de algún coach de estos grandes que te dicen, no, para que vayas más rápido y consigas más información, tienes que ver los vídeos por 2, para que cojas todo. Pero claro, ¿dónde queda relegada entonces la atención? Sí, es una cosa que a mí me intriga mucho. Yo soy bastante mayor, ¿no? Para estas cosas y yo hay cosas que si me gusta una película o si me gusta un disco, si me gusta un libro, me gusta el hecho de ir teniendo esa experiencia
pues no sé si es una forma rápida o pausada, pero por lo menos la forma en la que te la propone el autor. Si el autor quiere que tengas una experiencia frenética y acelerada, pues te propondrá un montaje y una cosa así, ¿no? Pero claro, nos damos cuenta que muchas veces estamos haciendo este consumo de cosas, tal vez no tanto por el disfrute mismo de hacerlo, sino por tal vez el hecho de estar en una conversación, de decir, oye, pues ya me puse al día con tal serie y entonces ya puedo hablar de estas cosas y sin que me hagan spoilers y estar al día. O también, esto responde, por supuesto, a la grandísima oferta de contenidos que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que si hoy, a día que es 12 de enero, nos hacemos una lista de las cosas que nos gustaría ver en este año, probablemente tendríamos que poner un calendario para consumir estas cosas, sí, y para ver estas películas, estas series, leer estos libros, hacer estos viajes o lo que sea, de forma que nos cuadre, porque es mucho más lo que nosotros nos gustaría ver y lo que nos gustaría leer y lo que nos gustaría consumir que el tiempo que tenemos. Y de hecho, en el episodio de Elena Neira, ella hace esta reflexión es que le llamamos consumir, ¿no? Totalmente. Una de las analogías que me gusta hacer y que de hecho la suelo mencionar en las entrevistas es la analogía del consumo de contenidos con la del consumo alimenticio, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una parte de que creo que es ese trabajo que yo creo que cuando la economía de la atención es un tema que se expanda y que sea más mainstream, por decirlo de alguna forma, la gente se dará cuenta de que necesitamos nosotros entrar en una conciencia de consumo de contenido. Igual que hoy en día ya somos conscientes o hemos interiorizado muchísimo, gente más, gente menos, nuestro consumo alimenticio, de, oye, determinadas cosas que tienen demasiadas calorías igual no te van a sentar muy bien, o alimentos que tienen grasas saturadas no te van a venir bien, o cosas que están hechas con aceite de palma, no sé qué, y que no puedes ir a comer a un restaurante de hamburguesas de comida rápida todos los días porque te pones malo. No, eso ya lo sabemos. Y entonces nos alimentamos en consecuencia, ¿no? Entonces repartimos. Y yo creo que ahora estamos en un momento en el que somos como una especie como de niños sueltos en una tienda de chucherías gratis, ¿no? Es que estamos de... Y porque realmente, si te pones a pensar, nosotros abrimos el móvil cuando nos despertamos e inmediatamente tienes al alcance de tu mano un WhatsApp, tienes una foto de Instagram o un ratito de TikTok o algo así. Todo el día, hasta que unos minutos o unos segundos antes de meterte en la cama, cierras el móvil y lo dejas ahí al lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos en un mundo de una superabundancia, en una oferta, como si estuviéramos en una buffet barra libre de comida, con todas las clases de comidas, comida rápida, chuches, chuletones, viandas súper exóticas y comida basura, y no tenemos ninguna conciencia de todo lo que le estamos metiendo a nuestra cabeza. Sí, completamente. Y la verdad que claro, hay que tener esa conciencia, como dices, para poder llegar a pensar qué estamos haciendo y cómo vemos las series, las películas, cualquier cosa, cómo escuchamos podcast, porque más de uno conozco que lo hace así. Y de exigir que, o sea, como nosotros como consumidores, decir, oye, esta hamburguesa que me hiciste está fría o esta ensalada está pasada o lo que sea, ¿no? O sea, como convertirnos pero creo que estamos en este momento como que de todo vale y no somos conscientes de eso, ¿no? Porque al final de cuentas lo que le estamos, igual que lo que nosotros le metemos a nuestro aparato digestivo, se refleja en nuestra salud, lo que nosotros le estamos metiendo a través de nuestros ojos o de nuestras orejas, a nuestra cabeza, pues también se refleja en nuestra salud, ¿no? Totalmente. Y quería pasar al transmedia, ya que hemos comentado un poco, porque para mí yo creo que está muy claro que el transmedia es el futuro y el presente ya directamente, porque para qué vamos a decir futuro solamente. Y mi idea es que el transmedia lo que hace es enfocar tu atención en un contenido que se puede expandir en el tiempo a través de diferentes formatos, ¿no? Para que la gente entienda un poco lo que es. Efectivamente, sí, se trata de narrar. Yo lo que cuento del transmedia es que es aprender a contar historias de la misma forma en la que la atención de la gente va discurriendo de plataforma en plataforma, ¿no? Entonces, decir, oye, nosotros ya no solamente estamos enfocados en una pantalla o en unos audífonos, sino que nuestra atención va fluctuando por diferentes sitios. Entonces, tú como narrador tienes la opción de decir, no, yo solamente voy a hacer una película. O puedo hacer que mi película, una vez que termine, y si le gustó a la persona que la acaba de ver, decirle, oye,
escúchame en tal podcast, ¿no? Y que a lo mejor dices, oye, porque nos pasa, o sea, terminas de ver una película que te gusta y dices, ay, quiero saber la receta de la tarta que sale ahí, ¿no? O quiero saber más sobre el actor que no lo conocía y que me pareció fabuloso y no sé qué. Bueno, pues todas esas respuestas que nosotros nos hacemos cuando terminamos de ver algo nos pueden llevar a otras historias, ¿no? Y entonces creo que para el narrador la fórmula o el enfoque transmedia es un lujo, porque al final de cuentas lo que hace es expandir tu lienzo de un formato cuadrado a la Capilla Sixtina, ¿no? Donde se pueden hacer muchísimas historias y donde se pueden explorar muchas, muchas realidades y sobre todo el involucrar al espectador y convertirlo en un participador de tu historia, que eso es muy, muy rico. Desde El Cañonazo habéis hecho ya varios así más a lo grande. Creo que comentaste cuando yo te conocí, La Peste era la serie, ¿no?, que se había hecho transmedia, y ese fue muy a lo grande, ¿no? Sí, nosotros en el mundo del entretenimiento hemos trabajado tanto con Movistar, en el caso de la Peste en sus 2 temporadas, y La Zona. Trabajamos mucho con Viacom, donde hemos hecho expansiones transmedia de Waco. Hemos hecho expansiones transmedia con series también nacionales como Vis a Vis, como Bota Juan, de diferentes envergaduras y de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, ahora en La Casa Tramontana entramos en el mundo del audio interactivo, ¿no? Hay para la gente que le guste el audio, en la última temporada de La Casa Tramontana hicimos un audiojuego, ¿no?, en el que había una trama paralela en el que tú podías ir tomando decisiones con tu Alexa o con tu Google Home. Entonces, bueno, pues son cosas en las que nosotros vamos jugando. Somos unos creyentes de que la película o la serie no termina con los títulos de crédito y que a partir de ahí hay muchos lugares en los que se puede jugar y muchas oportunidades narrativas y de comunicación que están todas por explorarse. Y la verdad que me sorprendió mucho cuando comentaste, por eso te he dicho La Peste, por todo lo que se hizo, hasta un restaurante, llevar todo lo que era la serie a la realidad, a nuestro día a día, y descubrir pues que hasta dónde puede llegar un formato seriado a la calle, a un museo, a un restaurante, a que te lo comas directamente. Y me sorprendió mucho, y yo creo que es algo que la gente desconoce, que existe ya todo este mundo transmedia, por eso te preguntaba. Sí, a lo mejor es muy friki o muy de nicho, pero luego es que la gente lo pide. O sea, yo, mira, ahora con el furor del juego del calamar, que oye, la gente se puso a organizar sus juegos del calamar de forma espontánea, se organizaban y se ponían a jugar esto en las escuelas y en la calle y en no sé qué. ¿Por qué tú como productor no piensas en que tu serie puede generar eso? Claro. Y lo aprovechas, ¿no? O sea, la gente ya lo va a hacer, ¿no? O sea, o si la serie, o si la película, o si la historia lo amerita, la gente va a agarrar y lo va a hacer. Pues tú como productor puedes decir, oye, ¿qué tal si nosotros proponemos el juego? Sí, totalmente. Eso ha sido un fallo por parte de los productores del juego del calamar. Yo creo que más que un fallo, yo creo que son cosas que de momento no es una cosa que esté estandarizada, no es una cosa... Yo siempre comparo la transmedia con el color a las películas. Pues antes las películas eran blanco y negro. Hasta que un día dijeron, oye, ¿y si le metemos color? Y eso era tecnología de punta, ¿no? Y dijeron, hay una película en color. O previamente el sonido, que las películas eran mudas y alguien con I+D y con mucha tecnología dijo, vamos a sonorizar las películas. ¡Wow! ¿No? Y ahora ya es un estándar. Entonces yo creo que estamos en ese proceso en el que, o en ese momento del viaje en el que el transmedia yo creo que todavía es un accesorio probablemente de lujo para determinadas producciones y determinadas historias, pero que yo creo que a nivel consumo es una cosa que va a acabar implantándose y que rara va a ser la película, la serie o el podcast que no forme parte de un universo narrativo más grande. Sí, tal vez hay que darle tiempo, ¿no?, para que la gente se conciencie de que se puede hacer muchísimo más y que el transmedia está ahí y que está llegando ya poco a poco hasta que la gente pille un poco por dónde va todo. Te quería hacer la pregunta del descaro, que ya que estamos hablando de transmedia, de cañonazo, de un poco de lo que hacéis, seguro que más de alguna anécdota nos puedes contar sobre ello, o cuéntanos una solamente. Y la pregunta del descaro es que nos cuentes una anécdota que sea o un éxito o un patinazo. El éxito se entiende cuando todo va fenomenal y todo va genial, y el patinazo es cuando las cosas se tuercen, fracasamos, pero lo más importante es que siempre aprendemos una lección. ¿Qué nos vas a contar, Roger? Pues mira, estaba pensando en precisamente en regresarlo a su atención, por favor, que ha sido para mí un aprendizaje y un regreso al mundo
del hacer los contenidos, ¿no? Yo, desde mi posición más directiva, pues muchas veces estoy más en interlocuciones y en ventas y en números que en el hacer del contenido, ¿no? Entonces, pues tengo mi grabadora y mis micros y no sé qué, y voy grabando por ahí, y la verdad es que eso me encanta. Y además el hacer las entrevistas es algo que también me está llenando y me está generando como un reencuentro conmigo mismo y con las cosas que más me gustan, y que está siendo maravilloso. Y he tenido una de cada, ¿no? Y una tal vez la segunda entrevista y la primera que hice yo solo, porque antes las primeras conté para la grabación con el apoyo de gente de mi equipo aquí del Cañonazo, pero dije, oye, esto yo me lo quiero, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y entonces me fui a México a un viaje y me llevé mi grabadora, mi Zoom, ¿no? Y entonces fue el día que entrevisté a Oso Traba, que es podcaster muy súper seguido en México y en toda Hispanoamérica. Entonces llegué a su oficina y dije, bueno, vamos a hacer la entrevista, no sé qué. Entonces saco y pongo la Zoom sobre la mesa y me dice, con esto no vas a llegar a ningún lado. Yo, ostras, ya sabes, me dice, pero no te preocupes porque yo tengo todo el equipo. Entonces sacó unos cascos con un micrófono y no sé qué, y me dijo, con esto va a sonar de maravilla. Entonces él me armó todo el kit y ya lo solucionó, y empezamos la entrevista muy bien, y a los 15 minutos, ¡plan!, se apaga la grabadora, se me terminan las pilas. Y yo así, se me caía la cara de vergüenza, y me dice, no te preocupes que estamos en mis oficinas. Sacó unas pilas, se las pusimos y continuamos la entrevista, y afortunadamente, y gracias al entrevistado, salvamos los muebles, pero bueno, la verdad es que fue un momento un poco sonrojante, pero bueno, la entrevista salió muy bien y muy agradecido a los otros. Y luego para mí uno de los momentos más bonitos de todo este proceso, que como te digo es el hacer las entrevistas, una de las más complicadas, y creo que de las entrevistas más complicadas que podría hacer en mi vida, fue con Daniel Innerarity, filósofo, y una persona que sabe muchísimo y habla a 8 niveles más arriba de cualquier conversación mundana, ¿no? Y yo, al principio fue muy, muy compleja, porque yo le estaba como tratando de bajar a la hechura y al quehacer de la escritura y de los contenidos, y claro, él se me iba para arriba, entonces yo estaba como tirando hacia abajo y él tirando hacia arriba, y hubo un momento que a mí me gustó muchísimo, que estábamos hablando de la economía de la atención y de ese cómo somos esta generación cobaya, y le conté una metáfora de claro, nosotros somos como la primera generación de las personas que aprendieron a conducir coches. Y de hecho la tecnología que nosotros estamos utilizando podría ser como los primeros coches, que no tenían buenos frenos, que no tenían cinturones de seguridad, no tenían airbags, ¿no? Y nosotros no tenemos carnet de conducir, o sea, nos dan un móvil y vamos empezando a usar estas cosas de forma intuitiva, y pues como esa primera generación de conductores, pues nos daremos nuestras piñas, seguramente, bien dadas, y nos las estamos dando, ¿no? Y la entrevista la hicimos también vía videoconferencia, y en ese momento fue como ese momento de equilibrio. O sea, como que creo que a lo mejor gracias a la utilización de esta metáfora, yo como que me subí 2 escalones, y él la pilló y me dijo, me parece muy bien, pero y me dice, vamos a forzar un poco la metáfora, ¿no? Y entonces mi coche no me deja cambiarme de carril si no pongo la intermitente, la direccional. Eso está interfiriendo con mi soberanía del control de una tecnología. ¡Wow! Y entonces ya sí, me explotó la cabeza, y creo que en ese momento fue así como el momento del equilibrio, y a partir de ahí ya, bueno, la entrevista fluyó muchísimo mejor, y para mí fue un momento glorioso. La verdad que 2 momentos importantes, gracias a que Oso Travi tenía ahí todas las cosas para poder ayudarte. Es lo bueno de entrevistar a un podcaster, que siempre tendrá cosas a mano si te falta algo. Entre nosotros queda. Y bueno, para ir acabando esta primera temporada, si no me equivoco, han sido 15 episodios, o me estoy dejando alguno. Son 14, si no 14, me equivoco, o me he sumado yo mal, ya no sé cuántos esos. De todo, como hemos comentado, ¿qué principal idea o con qué consejo te quedas que no se te olvide para utilizarlo? Yo creo que no le tengamos miedo a la sobreabundancia. Yo al principio, y de lo que he aprendido, es que yo al principio venía como productor, ¿no? De ser muy consciente de lo que vamos a producir, etc. Y
y me queda claro que no vamos a dejar de producir cosas. No, la producción probablemente descienda a lo mejor un poquito el número y que estemos un poquito en burbuja, lo que sea, pero más contenido siempre va a haber. Pero que sobre todo que para la supervivencia y la sostenibilidad de nosotros como seres en la economía de la atención tiene que ver mucho más con nuestra propia conciencia de lo que hemos estado hablando, que con el que, no me acuerdo quién lo decía esto, Netflix no va a hacer peores películas, no va a hacer peores series. Nosotros no vamos a hacer peores podcasts. Los contenidos van a ser mejores y van a ser más y mejores. Y van a estar más diseñados para engancharnos a nosotros, que podamos tener un paladar a lo mejor un poco más educado, que para los niños de 5 años los están diseñando mejor, nos van a enganchar más. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser mejores consumidores, a ser más conscientes y así sobreviviremos. Y ese creo que ha sido uno de mis grandes aprendizajes. Pues tomamos nota de lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Roger, por haber estado en El Descaro y esperamos saber pronto qué más hace Transmedia de su atención, por favor, y todo lo que haga el Cañonazo Transmedia. Sí, por supuesto. Los invito a que sigan las redes del Cañonazo, que estamos en prácticamente todas, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, y ahí se mantengan. Y bueno, tenemos una newsletter también donde les vamos informando de nuestras cosas. Apúntense ahí y les vamos informando de todas nuestras novedades. Y ha sido un gran placer participar aquí en esta entrevista. Gracias. Descarados y descaradas, recuerda que nos puedes apoyar valorándonos en las diferentes plataformas de podcast, siguiéndonos, comentando, dando me gusta o poniendo 5 estrellas o alguna menos, lo que tú quieras. Y también puedes compartir nuestros episodios en tus redes sociales para que el Descaro siga creciendo.